Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Alemania, la quinta parte, en la cual hablamos acerca de la historia de la dinastía Hohenstaufen, sus campañas militares en Italia y la lucha entre los güelfos y los gibelinos. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la guerra civil entre Otón IV de Brunswick, Felipe II de Suabia y Federico II Hohenstaufen. Vamos a hablar sobre el fin de esta dinastía y el comienzo del Gran Interregno. Y por último, vamos a hablar acerca de las cruzadas bálticas y la colonización alemana sobre el este de Europa. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Inicialmente, Federico II Hohenstaufen era un niño, por lo que la lucha se centró entre Felipe de Suabia y Otón IV de Brunswick. En esta etapa hubo una breve anarquía en el Sacro Imperio Germánico, y la lucha entre güelfos y gibelinos se volvió a manifestar. La nobleza y el clero apoyaron a ambos contendientes, sin contar con Federico II, porque como ya se mencionó, él era menor de edad. Además, él era rey de Sicilia, y la Iglesia Católica no reconoció este título. El Papa Inocencio III apoyó a Otón IV de Brunswick porque él era representante de los güelfos, y la Iglesia quería debilitar a la dinastía Hohenstaufen y expulsarlos del reino de Sicilia. El Papa Inocencio III quería aprovechar la guerra civil para obtener beneficios para la Iglesia. Así que, a cambio del apoyo eclesiástico, Inocencio III reclamó los dominios imperiales en Italia, como si fueran de la Iglesia. Sin embargo, durante la batalla de Basenberg, Felipe de Suabia capturó a Otón IV de Brunswick, convirtiéndose en emperador, pero no alcanzó a gobernar, porque Felipe de Suabia fue asesinado en la boda de su sobrina. La posible participación de Otón IV de Brunswick en este asesinato nunca se ha podido comprobar, pero en todo caso, Otón IV se hizo emperador y se acercó al papado y a los Hohenstaufen para alcanzar un acuerdo. Otón IV de Brunswick le ofreció al Papa Inocencio III las tierras en Italia basadas en las de los tiempos de Luis el Piadoso, pero Inocencio III, no conforme con esto, exigió una serie de beneficios muy exagerados para la Iglesia dentro del Sacro Imperio Germánico. Otón IV de Brunswick rechazó las negociaciones y marchó a Italia con el ejército imperial. Así que el Papa Inocencio III montó en cólera y excomulgó a Otón IV de Brunswick. Otón IV llegó a la ciudad de Roma y obligó a Inocencio III a reconocer la autoridad imperial. Por su parte, Federico II Hohenstaufen ya era adulto y era rey de Sicilia. Otón IV de Brunswick le exigió a Federico II que fuera su vasallo por sus posesiones en Italia. Federico II se negó y el Papa Inocencio III apoyó a Federico II. No obstante, en el Sacro Imperio Germánico, la nobleza comenzó a retirarle su apoyo a Otón IV de Brunswick, porque él estaba más preocupado por Italia y su lucha con el Papa que en los asuntos internos del Sacro Imperio. Por esa época, el rey Valdemar II de Dinamarca aprovechó la guerra civil en el imperio e invadió el norte de Alemania, al tiempo que sucedían las cruzadas bálticas y los daneses creaban un imperio cruzado en el mar Báltico.
Federico II Hohenstaufen reunió su ejército y marchó de Italia hacia el Sacro Imperio Germánico, siendo apoyado por el rey de Francia. Otón IV de Brunswick recibió el apoyo del rey Juan I de Inglaterra y acordaron invadir el reino francés y luego acabar con Federico II. Mientras Federico II invadió el Sacro Imperio Germánico, Otón IV de Brunswick reunió su ejército para invadir el reino francés, junto con el ejército inglés. Pero durante la batalla de Bouvines, los franceses vencieron a las tropas imperiales de Otón IV de Brunswick. Después de esta derrota, la nobleza abandonó definitivamente a Otón IV de Brunswick y apoyaron a Federico II Hohenstaufen, quien ocupó las ciudades de Aquisgrán y Colonia. Finalmente, Otón IV regresó a Brunswick y Federico II fue coronado emperador del Sacro Imperio Germánico el día 22 de noviembre del año 1220, al tiempo que su hijo Enrique Hohenstaufen era coronado rey de romanos y sucesor imperial. Federico II fue un personaje particular y fue apodado Stupor Mundi, o Asombro del Mundo, debido a su personalidad de carácter excéntrico, distinto a los demás hombres de su época. Había una leyenda sobre él que decía que sabía hablar latín, siciliano, alemán, francés, griego y árabe, algo sorprendente en comparación con otros monarcas de su tiempo, los cuales muchas veces eran analfabetos. Federico II fundó la Escuela Poética Siciliana, profundizó en la filosofía, la astronomía, las matemáticas, la medicina y las ciencias naturales. Además, en el año 1224 fundó la Universidad de Nápoles. También escribió algunos libros como el De Arte Venadi cum Avibus, que era un tratado sobre la cetrería, que es la actividad de cazar aves rapaces entrenadas. Además, realizó escritos filosóficos y poemas. Aparte de sus actividades intelectuales, el Papa le impuso una serie de condiciones a cambio de coronarlo como emperador. Primero, debía perdonar la deuda económica del pontificado. Segundo, debía abandonar el título de rey de Sicilia o dárselo a otra persona. Tercero, debía socorrer al Imperio Latino de Constantinopla. Recordemos que este estado fue constituido después de la Cuarta Cruzada. Y cuarto, debía organizar una cruzada a Tierra Santa. Para ser coronado, Federico II prometió cumplir estas 4 condiciones, pero una vez que fue coronado emperador, Federico II realmente no planeaba cumplir ninguna, aunque sí habló de una cruzada, y separó la corona de Sicilia y la corona imperial, pero no le dio el título de rey de Sicilia a otra persona, ni mucho menos renunció a él. Para separar ambos títulos, Federico II inició una intensa pero a veces impopular labor de reformas, modificando las leyes de su abuelo Roger II de Sicilia, promulgando las constituciones de Melfi. Con estas reformas, el reino de Sicilia se convirtió en una monarquía autoritaria con un gobierno centralizado, renegando del feudalismo. Cabe destacar que estas leyes continuaron con algunas reformas hasta el año 1819. Las nuevas reformas de Federico II
contradecían claramente al papado, y esto continuó la lucha entre los güelfos y los gibelinos en todo el territorio italiano, pero también en el Sacro Imperio Germánico. En el Sacro Imperio, Federico II realizó el Tratado de la Iglesia con el príncipe el día 26 de abril del año 1220, en la que entregaba muchas concesiones a los obispos germánicos para tener su apoyo en la elección de su hijo como futuro emperador. Este documento representa una de las más importantes fuentes legislativas del Sacro Imperio Germánico, pero específicamente dentro del actual territorio alemán. Con esta reforma, Federico II renunciaba a un cierto número de privilegios reales en favor de los príncipes obispos, lo que representaba un verdadero cambio en el equilibrio del poder. No obstante, esto también tenía beneficios para el emperador, porque así podría controlar de manera más efectiva el territorio imperial, que por esa época era bastante vasto y lejano. Federico II incumplió los acuerdos papales y como estaba demorando la cruzada, el papa planeó excomulgarlo. El nuevo pontífice, llamado Gregorio IX, calificó a Federico II como un anticristo y predijo una cruzada contra él. La cruzada fue rechazada por los monarcas europeos, al considerar que, a pesar de que Federico II estaba excomulgado, él seguía siendo cristiano, y una guerra con el Sacro Imperio Germánico tampoco era conveniente en ese momento. En el año 1225, Federico II se casó con Yolanda de Jerusalén, heredera al trono del reino de Jerusalén. Con el fin de hacer valer los derechos de su esposa, destituyó al rey de Jerusalén, que en ese momento era Juan de Brienne, y él tomó ese título. Federico II aprovechó la débil política musulmana para organizar una cruzada, marchando hacia Palestina, pero sin la autorización papal. En Tierra Santa, el sultanato ayubí estaba en una situación política comprometida con otros estados musulmanes, de manera que ellos no podían iniciar un conflicto con los europeos, o por lo menos no lo podían hacer en ese momento. Federico II conquistó Chipre y llegó hasta Tierra Santa. Una vez allí, aconsejado por el gran maestre de la orden teutónica, llamado Hermann von Salza, llegó a una tregua con el sultán ayubí llamado Al-Kamil. En el acuerdo, los ayubíes entregaron a los cruzados germanos las tierras de Nazaret, Belén y Jerusalén, a excepción de los lugares santos para el Islam, durante un plazo de 10 años. Tras la conquista de Jerusalén, Federico II fue coronado rey de Jerusalén el día 18 de marzo del año 1229. Pero la situación política de los estados cruzados en Tierra Santa era difícil, porque realmente dependían más de la política musulmana que de su propio poder militar. Por otro lado, había anarquía en estos estados porque las órdenes militares cristianas se enfrentaban entre ellos. También lo hacían los varones locales y los venecianos y genoveses. Estos últimos se enfrentaban entre ellos por el comercio. Estando en Jerusalén, Federico II recibió noticias de que el Papa, la Liga Lombarda y los güelfos italianos planeaban invadir el reino de Sicilia. Además, su hijo Enrique Hohenstaufen se había proclamado emperador con el apoyo de la Iglesia.
Federico II reunió su ejército y debió abandonar Jerusalén. Federico II desembarcó en la zona de Brindisi y derrotó al ejército lombardo y pontificio, retomando el control de Italia. Los ejércitos imperiales derrotaron al ejército lombardo durante la batalla de Cortenueva. Así comenzaron las negociaciones con el Papa, pero durante las mismas murió el Papa Gregorio IX, siendo sucedido por el Papa Inocencio IV. Las negociaciones no llegaron a nada, así que Federico II marchó a la ciudad de Roma, pero fue derrotado por las tropas papales el día 18 de febrero del año 1248 durante la batalla de Parma. Finalmente, Federico II murió en el año 1250 y a pesar de haber tenido hijos legítimos e ilegítimos, la dinastía Hohenstaufen perdió el poder imperial y comenzó un gran interregno. Lo que sucedió con los hijos de Federico II fue lo siguiente. Enrique de Hohenstaufen fue su sucesor, pero se rebeló contra su padre, por lo que fue destronado y encerrado. Esto último sucedió porque tenía lepra, y murió cuando cayó de su caballo en el año 1242. El siguiente en la lista sucesoria era Conrado IV, quien tenía un hijo llamado Conradino Hohenstaufen. Conrado IV luchó contra los príncipes germánicos y fue excomulgado por el Papa. Cuando Conrado IV marchó a Roma para hacer valer su autoridad imperial, cayó enfermo y murió en el año 1254. El siguiente en la lista de sucesión era Manfredo de Sicilia, quien organizó una coalición en Italia para luchar contra su hermanastro Conrado IV durante su breve dominio imperial. Tras la muerte de Conrado IV, Manfredo de Sicilia hizo una alianza con los musulmanes para obtener el dominio de Italia, lo que ofendió al Papa Alejandro IV, quien lo excomulgó. Ante esto, Manfredo de Sicilia organizó una coalición al interior de Italia con los gibelinos y derrotó a los güelfos de Florencia el día 4 de septiembre del año 1260, reconociendo a Manfredo de Sicilia como protector de la Toscana. El Papa Urbano IV solicitó la ayuda de Carlos I de Anjou, quien era hermano del rey Luis IX de Francia, ofreciéndole la corona de Sicilia a cambio de que expulsara a Manfredo de Sicilia del sur de Italia y de los estados pontificios. Carlos de Anjou aceptó la propuesta, organizó al ejército e invadió los dominios de Manfredo de Sicilia. En el año 1266 sucedió la batalla de Benevento, en la que Manfredo de Sicilia murió en combate y su ejército fue derrotado. El último representante de la dinastía Hohenstaufen y heredero imperial era el joven Conradino Hohenstaufen, hijo de Conrado IV y quien solo tenía 16 años. Conradino Hohenstaufen reunió un ejército multinacional y con el apoyo gibelino intentó recuperar su herencia frente a Carlos de Anjou. Durante la batalla de Tagliacozzo, librada el día 23 de agosto del año 1268, Carlos de Anjou lo derrotó y lo capturó. Finalmente, Conradino Hohenstaufen fue decapitado en Nápoles el día 29 de octubre de ese mismo año. Así terminó la dinastía Hohenstaufen. Desde el año 1254 hasta el año 1308,
sucedió un periodo conocido como el Gran Interregno, en el que hubo un vacío de poder en el Sacro Imperio Germánico, con emperadores nominales. Antes de hablar sobre la época del Gran Interregno, es importante hablar brevemente sobre las cruzadas bálticas y la colonización alemana del este de Europa. Desde los tiempos de los francos, específicamente los tiempos de Carlos Martel y Carlomagno, hubo enfrentamientos entre los pueblos germanos bajo el dominio franco y los pueblos eslavos occidentales. Sin embargo, no todo eran enfrentamientos, porque en las regiones germánicas orientales hubo influencias y comercio con los eslavos, por ejemplo en Austria, Baviera, Turingia, Brandenburgo, Sajonia y otras que fueron construyéndose en la actual Alemania Oriental y sus fronteras orientales previas a las dos guerras mundiales. Durante los tiempos del Reino de Francia Oriental, el rey Enrique el Pajarero atacó a los eslavos cuando cruzó el río Elba, que era la frontera natural entre los pueblos germánicos y los pueblos eslavos. La campaña de Enrique el Pajarero dio comienzo a la colonización germánica del este de Europa llamada Ostsiedlung, en la que los campesinos y los nobles germánicos comenzaron a establecerse allí. Ya en tiempos del Sacro Imperio Germánico, Otón I el Grande de la dinastía sajona también realizó campañas militares en contra de los eslavos y dominó lo que actualmente es Alemania Oriental. En estos territorios, y continuando con la costumbre de los francos, el Sacro Imperio Germánico estableció marcas, que eran los estados fronterizos y al mismo tiempo estados colchón. Esto significa que en el caso de una invasión enemiga al Sacro Imperio Germánico, las marcas funcionaban como barricadas, frenando al enemigo y dándole tiempo al emperador o a los nobles locales de reunir un ejército y atacar, evitando que los invasores llegaran a los ducados germánicos. Un ejemplo de estas marcas eran Austria, Carintia, Carniola, Meissen, Brandenburgo, Havelberg, Magdeburgo y Oldeburgo. La población de estas marcas era eslava, pero dirigida por gobernantes germánicos y cristianos, mientras que los eslavos eran paganos con otro idioma y otra cultura. Esto provocó que los eslavos se rebelaran en el año 983 y expulsaron a los germanos de allí, revirtiendo las victorias de Enrique el Pajarero y de Otón I el Grande. Los cristianos polacos y germánicos intentaron evangelizar a los eslavos de manera pacífica. No obstante, los emperadores germánicos no tenían un interés allí. Los sajones y los germanos fronterizos luchaban contra los eslavos eventualmente en la frontera. Como los nobles de Sajonia no contaban con el apoyo imperial, ellos por cuenta propia organizaron sus ejércitos e invadieron las tierras eslavas, luchando contra los abroditas, que eran una tribu eslava integrante de la Confederación de los Polabios. Durante estos enfrentamientos, los sajones fundaron Lübeck y Atzeburg, pero la ofensiva se detuvo porque ambos bandos empezaron negociaciones de paz. En ese tiempo se organizó la Segunda Cruzada, así que los sajones aprovecharon el momento para declarar una cruzada en contra de los eslavos.
El Papa Eugenio III emitió la bula de la Divina Dispensazione, en la que autorizó la cruzada. Esta fue conocida como la Cruzada de los Vendos en el año 1147, organizada por los sajones, polacos, daneses y bohemios, los duques de Sajonia y los reyes de Dinamarca dirigieron la cruzada. Después de una serie de movimientos, batallas y asedios, los germanos recuperaron algunos territorios como Meissen, Havelberg, Brandenburgo y Guagria, pero los otros territorios permanecieron bajo el control de los eslavos. No obstante, la cruzada provocó las masacres de poblados eslavos enteros, y hubo un despoblamiento de esas zonas. Esto causó que los eslavos perdieran sus métodos de producción agrícola, y esto los debilitó a futuro. Mientras esto sucedió en la parte oriental de la actual Alemania, hubo otros paganos aparte de los eslavos en la zona del mar Báltico, específicamente en el norte de Polonia y los países bálticos actuales, en Estonia, Letonia y Lituania. La Liga Hanseática, que era la unión comercial de ciudades germánicas y escandinavas del mar Báltico, desembarcaron en Livonia, que es una región histórica que comprende Estonia y Letonia, y desde allí entraron en conflicto con las tribus paganas bálticas. Inicialmente, los comerciantes germánicos pacíficamente intentaron convertir a los livonios y a otras tribus bálticas al cristianismo, pero el Papa Celestino III estaba impaciente porque la conversión estaba demorando demasiado. Así proclamó las cruzadas bálticas en el año 1193. En este punto comenzó la segunda parte de la colonización germánica del este de Europa. Los cruzados germánicos desembarcaron en Riga, que hoy en día es la capital de Letonia, en el año 1201. Los germanos avanzaron por Letonia y crearon la orden militar cristiana de los hermanos livonios de la espada. Luego de batallas, asedios y la construcción de castillos, los germanos dominaron Letonia. Los cruzados germanos se movieron al norte e invadieron Estonia en el año 1208. Desde el año 1208 hasta el año 1227 hubo feroces batallas en Estonia, pero en este punto de las cruzadas bálticas llegaron los daneses y los suecos, quienes apoyaron a los cruzados germánicos. Finalmente, Estonia pasó al control germánico, sueco y danés. Al mismo tiempo, en la isla de Saaremaa, perteneciente a Estonia, hubo violentos enfrentamientos entre los cruzados germánicos, suecos y daneses en contra de las tribus sicilianas que habitaban la isla. La guerra de la isla de Saaremaa se libró del año 1206 al año 1345. En este tiempo había una tribu báltica importante y eran los prusianos, quienes tenían su patria ubicada entre los actuales Polonia, Lituania y partes de Bielorrusia, entre los ríos Minge y Niman. El obispo Adalberto de Praga intentó evangelizarlos en el año 997, pero ellos lo asesinaron porque él profanó uno de sus bosques sagrados, ya que los prusianos creían en el sol, la luna y la naturaleza.
Los polacos, bajo el mando del rey Boleslao I, intentaron someter a los prusianos para tener una salida hacia el mar Báltico, pero ellos fueron derrotados. Entre los años 1209 y 1220, el conde polaco Conrado I de Masovia invadió los territorios prusianos, pero fue derrotado. En el año 1224, los polacos otra vez intentaron someter a los prusianos, pero nuevamente fueron derrotados. Los prusianos invadieron el reino de Polonia y atacaron los dominios del propio Conrado I de Masovia. Estando en peligro, Conrado I de Masovia buscó la ayuda de la Orden Teutónica Alemana, que era una orden militar cristiana. El gran maestre de la orden, llamado Hermann von Salza, buscó tener documentados sus derechos antes de actuar. Este documento fue autorizado por el emperador Federico II Hohenstaufen y la curia romana. Los prusianos cada vez más se internaban en Polonia y Conrado I de Masovia se vio obligado a dar privilegios territoriales a los caballeros teutónicos. Finalmente, los caballeros teutónicos se movieron hacia Prusia en el año 1230, primero sometiendo a los eslavos occidentales en el camino, y luego sometiendo a los prusianos en el año 1234. A pesar de ello, la guerra con los prusianos estaba lejos de terminar, porque los prusianos no aceptaron ser dominados por los germanos, los cuales tenían otra religión, otra cultura, otro idioma, y además los tenían en un sistema humillante de servidumbre, de manera que los prusianos continuamente se rebelaron de forma violenta. Desde el año 1234 al año 1283 hubo batallas muy violentas entre los prusianos y la orden teutónica. Los prusianos contaron con el apoyo del duque de Pomerania, Svantopolk II, quien sospechó que la orden teutónica quería crear un poderoso estado báltico, y de hecho el tiempo le daría la razón al duque de Pomerania. Hubo batallas, asedios, construcción de castillos, quema de cultivos y asesinatos masivos. Con el paso del tiempo, la resistencia prusiana fue cayendo lentamente y finalmente, en el año 1283, los prusianos fueron sometidos. Los prusianos perdieron entre el 20 y el 50% de su pueblo. Grandes extensiones de tierra quedaron vacías y los caballeros teutónicos y livonios trajeron campesinos germánicos desde el Sacro Imperio Germano, los cuales colonizaron Prusia, Estonia y Letonia. En el este de Polonia también sucedió lo mismo, pero allí no sucedió debido a una cruzada, sino por las invasiones de los mongoles sobre el reino de Polonia. Los mongoles invadieron 3 veces el reino de Polonia y hubo feroces batallas en las que los campos occidentales de Polonia quedaron vacíos, porque sus habitantes fueron movilizados al este para luchar en contra de los mongoles. Los colonos germánicos ocuparon las zonas occidentales de Polonia y llevaron su cultura allí, la cual se evidencia en arquitectura, leyes y arte. Por último, del año 1236 hasta el año 1512 sucedió la cruzada contra los lituanos, pero la cruzada se volvió una lucha intermitente
que evolucionó en las guerras polaco-lituano-teutónicas y finalizaron cuando el Estado teutónico se hizo protestante y nació el Ducado de Prusia, el cual se convirtió en el Reino prusiano y se volvió el motor de la unificación alemana en el futuro. Esta colonización germánica del este de Europa existió hasta el año 1945, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los alemanes fueron expulsados de allí, siguiendo la redistribución fronteriza que establecieron los aliados. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video continuaremos con la historia de Alemania, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.